Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Cordial saludo. Para nosotros, la Iglesia Bautista de Tunal, un privilegio que ustedes nos dan de poder llevar la palabra de Dios a sus hogares. Y les agradecemos por permitirnos compartir palabra y dar ánimo en estos momentos que estamos atravesando de tanta turbulencia y de tanta incertidumbre. Yo les animo para que miremos la Escritura. Sabemos que hay momentos apremiantes, no solamente aquí en Bogotá, en diferentes ciudades de nuestro país y particularmente en Cali, que se están presentando situaciones pues muy difíciles y muy complicadas para nosotros, por supuesto, como hijos de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en estos momentos? ¿Cómo yo debo obrar? ¿Cuál debe ser mi obrar? ¿Cómo debo actuar? Bueno, son inquietudes normales y naturales que nos surgen a nosotros los seres humanos y a veces creemos que en Cristo nos sentimos impotentes para poder obrar en medio de estas situaciones tan complicadas. Pero mis amados, quiero invitarles a que podamos aprender de la palabra de Dios, podamos mirar un ejemplo de un hombre de Dios obrando en medio de situaciones muy complicadas y muy difíciles. Entonces, mis amados, una vez más, cordial saludo para todos y permítanme pedir la dirección del Señor y que sea su santo y divino Espíritu quien nos guíe a través de su bendita y preciosa palabra. Padre, muchas gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das, Señor, que de poder aprender de ti, a poder aprender de tus siervos, de la obra que tú hiciste en cada uno de ellos y particularmente en la obra de tu siervo Nehemías. Muchas gracias, Padre Santo, y rogamos de ti la guía y la dirección. Amén. Bueno, mis amados, como les compartía, ¿qué arma podemos y qué podemos hacer en medio de las cosas que nos presentan y de las situaciones que de pronto cada día tenemos que afrontar? Quiero presentarle a Nehemías y voy a hacer un panorama de la Biblia con un recurso, mis amados hermanos, que ya el Señor nos lo ha dicho una y otra vez, y un recurso que desafortunadamente, aún para nosotros los hijos de Dios, a veces no creemos que la oración tenga el poder que Dios dice que tiene. Pero quiero animarle para ver a un hombre de Dios obrando dentro de las situaciones que se le presentaron con enorme sabiduría, y que Dios al final de la obra de este siervo lo sacó en victoria. No vamos a perder si obedecemos lo que el Señor nos dice en su bendita y su preciosa palabra. ¿Qué hizo? ¿Cuál es el arma más poderosa que utilizó Nehemías para poder hacer la obra que Dios le había encomendado? ¿Cuál fue el arma? Bueno, vamos a mirarlo a través de este libro. Vamos a hacer un paneo de este libro, vamos a hacer un resumen de este libro y mirar los aspectos, todas las circunstancias que se presentaron en la vida de Nehemías y cómo Nehemías sorteó y cómo Nehemías pudo alcanzar la victoria para lograr el propósito para el cual el Señor le había llamado. ¿Quieren mirarlo? Bueno, les invito. Vengan, por favor, y vamos a mirar ese recurso. Primero, mis amados hermanos, ahí en el capítulo 1, cuando Nehemías escucha el estado de sus hermanos y cómo se encontraba Jerusalén, ¿sabe qué él hizo? Miremos 1:4, nos dice aquí la escritura, 1:4 al 11, voy a leer solamente el 1:4 para mirar el recurso. Cuando Nehemías supo la condición y el estado de sus hermanos, fue al Señor en oración. Fue al Señor en oración. Dice 1:4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Si seguimos mirando, mis amados hermanos, en el capítulo 2, cuando fue al rey, ¿no? Cuando fue al rey, allí al rey Artajerjes, a pedir su ayuda y su autorización, ya que Dios le había dado la oportunidad y la orden de ir a Jerusalén y restaurar los muros, miremos qué hizo Nehemías cuando ya tuvo que empezar a obrar. Capítulo 2, versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y vemos allí que frente al rey Nehemías obrando, fue al Señor en oración.
Más adelantico, mis amados hermanos, vemos en el capítulo 4, cuando por supuesto no se da a esperar la estrategia del enemigo, de los enemigos de Dios y de su obra. Cuando decidimos servirle al Señor de todo nuestro corazón, por supuesto Satanás usa a sus hijos y a sus seguidores para que causen tropiezo. Dice aquí la escritura, cuando hubo oposición, cuando sus amigos se burlaban, cuando estos enemigos se burlaban y menospreciaban lo que estaba haciendo por el Señor y su obra. Miremos qué dice 4, 4 y 5. Nehemías 4, 4 y 5. Oye Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Cuando sus enemigos se burlaron y menospreciaron la obra del Señor, Nehemías fue al Señor en oración. También, mis amados, cuando también sus enemigos se opusieron, no solamente con burla ni menosprecio, sino cuando se opusieron de frente y francamente contra la obra que Nehemías estaba realizando, miremos lo que hizo Nehemías 4:9. Dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Mis amados hermanos, mire, a veces nosotros creemos que eso de orar, sí, orar solamente y quedémonos así, cruzado de brazos. No, mi amado hermano. Oramos al Señor para que Dios nos dé sabiduría y hacemos las cosas que con la guía del Señor debemos hacer. Una vez más, no es quedarnos brazos cruzados y decir que el Señor haga. No, cuando Dios nos dé la orden de hacer, hagamos. Aquí miren, una vez más, ¿qué hizo Nehemías cuando vio a sus enemigos que ya iban contra él? Fue al Señor en oración. Y fue inteligente y diligente por la guía del Señor. Dice que pusieron guardas de día y de noche. Precaución, ¿no? Precaución, sabiduría, estrategia. Eso es lo que nosotros, lo que este siervo del Señor hizo cuando sus enemigos se opusieron, y no solamente se opusieron y se burlaron, sino que ya obraron en contra de él. ¿Qué hizo este siervo del Señor? Fue al Señor en oración. Miramos cuando el Señor le dio el enorme privilegio de dar para la obra del Señor este hombre de Dios como gobernador, Nehemías, cuando el Señor le proveyó a él y él proveyó para sus ayudantes, para los que estaban allí colaborándoles. ¿Sabe? Nehemías también fue al Señor en oración. Y le agradeció a Dios por el privilegio de ser usado de esa manera para con sus siervos, para con sus colaboradores. 5:19 nos dice la Escritura: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Debemos ser agradecidos, mis amados, cuando Dios nos dé la oportunidad de poder bendecir con las bendiciones que Él nos ha dado. Pero Nehemías fue al Señor en oración. Qué precioso, ¿no? Qué hermoso lo que el Señor nos permite aprender de su palabra y cómo Dios nos anima y Dios nos orienta para que podamos obrar en las diferentes circunstancias que se presentan en nuestra vida. Seguimos mirando, mis amados, porque de 13 capítulos, mis amados hermanos, aquí en el libro de Nehemías, nos hablan de 10 tiempos y quizá más, pero 10 tiempos en la cual Nehemías fue al Señor en oración. Sigamos mirando. Cuando con engaño le quisieron distraer de la obra que Dios le habían asignado, sus enemigos no lo quisieron sacar de la obra, distrayéndole, ofreciéndole cosas muy tentativas. Miren 6:14, ¿qué hizo Nehemías? 6:14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noodías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¿Qué hizo Nehemías? Fue al Señor en oración. Cuando aquellos enemigos, de una manera estratégica,
de una manera sutil y sagaz, quisieron hacerlo mover por miedo al templo donde Nehemías no estaba autorizado para entrar. Qué cosa, ¿no? Como el enemigo, ¿no? Obra, y cómo este ser maligno utiliza a sus hijos para cumplir sus propósitos. Pero veamos un hombre dependiente del Señor, un hombre que en cada instante, en todo momento, fue al Señor en oración. Cuando también, mis amados hermanos, cuando Dios les permitió a estos judíos, después de mucho tiempo que la palabra no se abría a nivel congregacional, y cuando estuvieron todos reunidos allí, alabando, glorificando al Señor, ahí usted lo puede mirar en Nehemías 8, pero específicamente estamos viendo qué hizo Nehemías, ¿no? Cuando Dios le permitió volver a tener ese culto congregacional, allí todos reunidos alabando y glorificando al Señor. ¿Qué hizo Nehemías? Miremos capítulo 9 de Nehemías, versículo 6, va la oración desde el 6, versículo 6 hasta el 38 del capítulo 9. Es una oración extensa, pero es el corazón derramado de Nehemías hacia el Señor en agradecimiento, en súplica, en rogativa, para que este pueblo pudiera obedecerle y para que fueran ellos en su momento una nación pura, limpia, santa y sin mancha. Voy a leer 9:6, dice la escritura: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, 7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y ahí sigue hasta el 38, versículo 38 del capítulo 9, mis amados hermanos, sigue exaltando y engrandeciendo al Señor y reconociendo lo que el Señor había hecho a través de los tiempos con este pueblo de Israel. Sus misericordias derramadas, su protección, su provisión, todo lo que el Señor les bendijo, y todo lo que el proceso que Dios les había traído generación tras generación para que se volvieran a Él. ¿Qué hizo Nehemías después de tener este hermoso culto congregacional? Fue al Señor en oración. Fue al Señor en oración. Mis amados, ya vamos en la 8ª oración de Nehemías en su libro, con los diferentes aspectos y situaciones que se presentaron. Pero hasta aquí hemos visto, mis amados hermanos, el arma poderosa que utilizó Nehemías para tener la victoria en la obra que Dios le había encomendado. ¿Cuál es esa arma poderosa? Fue al Señor en oración. También, mis amados, cuando tuvo que firmemente corregir el pecado que estuvo desarrollando el pueblo, cuando tuvo que pararse firmemente, mis amados hermanos, y llamar la atención con vehemencia de que las cosas que estaba haciendo el pueblo no eran conforme a la voluntad del Señor, ¿qué hizo Nehemías? Bueno, miremos, 13:14, capítulo 13 de Nehemías, 13:14. Mire que tan rápido, ¿no? Que ya llegamos al capítulo 13. 13:14 dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Qué hizo Nehemías cuando tuvo que llamar la atención de su pueblo y corregir y nuevamente ponerlos conforme a la voluntad del Señor? Fue al Señor en oración. Y mis amados, que Dios guíe, que Dios dirija, que Dios bendiga y que Dios nos esté dando, mis amados hermanos, convicción en nuestras mentes y en nuestros corazones de usar esta arma poderosa. No es la única, es una de las armas poderosas que Dios nos da, y es la oración. Por último, mis amados hermanos, cuando tuvo también que tomar decisiones difíciles, radicales en su vida,
de apartarse de los que no andaban conforme a la voluntad de Dios. Separar a esas personas, aislarse de ellos, no tener compañerismo con ellos, porque no querían volverse al Señor, porque no querían atender el llamado que Dios les estaba haciendo, ni querían reconocer las bondades y misericordia de Dios que había tenido con ellos. ¿Qué hizo Nehemías? Se apartó de estas personas, se apartó, las marginó porque no querían obrar conforme a la voluntad de Dios. ¿Pero qué hizo Nehemías? Mis amados, fue al Señor en oración. Capítulo 13, versículo 29, 13-29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. ¿Qué hizo Nehemías cuando tuvo que hacer esto? Fue al Señor en oración. Mis amados, en una forma sencilla, práctica, vemos la manera que este siervo del Señor, este líder, si puedo utilizarme y usted me permite utilizar ese término que para algunos no es fácil de digerir, pero bueno, quizá de pronto, si de pronto le incomoda el título de líder, pues bueno, el que dirige, el que orienta, el que guía, puede ser un siervo entonces de dirección, un siervo de dirección. O como nos decía el pastor Carlos Azueta en su momento, un servidazgo, un líder de servicio. Y miremos lo que este hombre de Dios usó a través de toda la obra y de lo que Dios le había encomendado. Siempre este hombre estuvo en oración. Momentos tensionantes, momentos difíciles, quizá muy seguramente Nehemías en situaciones adversas y muy complicadas, quizá quiso obrar a su manera y a su forma. Pero sabe, gracias a Dios por su santo y divino Espíritu, que el Espíritu Santo le ayudó a moverse conforme a la voluntad de Dios, llevando todo al Señor en oración. Una vez más, mis amados, que nos deja de enseñanza y como aplicación para nosotros la iglesia, este libro de Nehemías en ese aspecto. ¿Qué enseñanza nos deja? Fáciles los momentos que estamos atravesando en nuestra Colombia, fáciles, muy complicados por las diferentes situaciones que se están presentando, cómo se están desarrollando los hechos, tanta convulsión, de aquí y de allá, tanta tensión, tanta incertidumbre, tanta violencia que se está generando, tanta inestabilidad. ¿Sabe, mis amados? El Señor no se ha desentendido de esto. Dios sabe lo que está pasando con Colombia. Dios sabe lo que está pasando con Colombia. ¿Y qué debemos hacer nosotros como iglesia? Ir al Señor en oración. Ir al Señor en oración. ¿Vemos el ejemplo de Nehemías? Para Nehemías no fue fácil algunas faenas, y difícil y complicadas en otras, por lo que tenía que decidir y cómo debía obrar en su momento y en su tiempo. Pero fue al Señor en oración. Yo le animo, mi amado. A usted hablo a la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es la iglesia? Pues todos los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Aquellos que nos hemos acogido a su gracia y bajo su misericordia y por medio de la fe, hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador. A usted le hablo, mi amado hermano, para que sigamos, mis amados hermanos, en el buen sentido, en pie de lucha, de rodillas, delante del Señor, en oración. Sigamos orando, no desmayemos, mis amados, no desmayemos. Parece que no estuviera sucediendo nada. Mis amados hermanos, se lo garantizo con la autoridad de la Biblia, que Dios está oyendo nuestras súplicas y nuestras oraciones. Dios está al tanto y Dios sabe lo que está aconteciendo. Por eso les animo, mis amados, en nombre del Señor Jesucristo, que podamos acudir siempre a Él en oración. Para usted también, mi querido amigo,
Quizá de pronto usted está deshecho en este momento. Usted dice, no sé para dónde ir, que no sé qué hacer, que aquí no hay ninguna esperanza, aquí no hay ningún propósito, por supuesto. Sin el Señor Jesucristo no hay esperanza y no hay propósito en nuestra vida. Sin el Señor Jesucristo, nosotros los seres humanos ni sabemos de dónde venimos, ni qué estamos haciendo aquí, ni para dónde vamos. Sea con las situaciones que se están presentando actualmente, o sea sin ellas. Pero no hay propósito sin el Señor Jesucristo. Yo le animo para que esta situación que se está presentando pueda llevarlo a usted al arrepentimiento, que usted pueda poner su fe y su confianza en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en nuestro amado el Señor Jesucristo, quien allí en el Calvario dio su vida para perdonarnos. Allí encontraremos esperanza y podrá ir usted delante del Señor en oración. Una vez que usted ponga su fe y su confianza en Él, usted podrá ir a Dios en oración y pedir la guía en todas las situaciones que se presenten. Puede ir al Señor en oración. Dios bendiga, amada Iglesia de Jesucristo, firmes de adelante, ceñiditos de Él. Hay armas poderosas, somos más que vencedores, creámosle al Señor y sujetémonos a su buena, agradable y perfecta voluntad. Bendiciones, amada Iglesia, y en Cristo Jesús, un buen día en Él. Permítanme terminar en oración. Padre, muchas gracias, Padre de los cielos, por este momento y este tiempo que nos has concedido de esta reflexión en tu palabra. Y ruego, Señor, por nuestra Colombia y el mundo, Padre de los cielos. Te ruego por las diferentes ciudades en nuestra nación, donde se están presentando cosas tan difíciles y complicadas. Yo ruego, Señor, y acudimos en este momento a ti en oración, para alcanzar de ti el oportuno socorro. Muchas gracias, Señor, y glorifícate tú en medio nuestro. Amén. Mis amados, un buen día en Cristo Jesús y bendiciones para todos.